¿Es el alquiler a corto plazo en Orlando la mina de oro que estás buscando o es una trampa financiera? Descubre la verdad antes de invertir. Hola, soy Enrique Urdaneta, consultor inmobiliario en el sur de Florida. Y hoy te voy a mostrar la verdad sobre los alquileres a corto plazo en Orlando. Orlando es una de las ciudades más visitadas del mundo, lo que ha generado una demanda altísima de propiedades de alquiler a corto plazo. En este video exploraremos si realmente es una buena idea invertir en propiedades de este tipo, considerando los aspectos claves como la rentabilidad, regulación y riesgo. ¿Sabías que Orlando no siempre fue conocido por su turismo? En sus inicios, la ciudad era un pequeño pueblo productor de cítricos y fue escenario de enfrentamientos durante las guerras seminolas en el siglo XIX. De hecho, el nombre Orlando proviene de un soldado llamado Orlando Reeves, quien, según la leyenda, murió defendiendo el área de ataques indígenas. Hoy, este pequeño pueblo de raíces humildes se ha transformado en una de las ciudades más visitadas del mundo, atrayendo a millones de visitantes al año, convirtiéndose en el principal destino turístico de Estados Unidos. Con la presencia de Disney World, Universal Studios y otras atracciones icónicas, no es de extrañar que el mercado de alquiler a corto plazo se haya disparado en la última década. Orlando es una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos cuando se trata de turismo, recibiendo millones de visitantes cada año. Según datos recientes, la ciudad atrajo más de 75 millones de turistas, impulsados principalmente por los parques temáticos como Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld y una infinidad de otras atracciones. Esta afluencia de turistas convierte a Orlando en uno de los mercados más atractivos para los propietarios de alquiler a corto plazo. ¿Por qué este crecimiento es importante para los inversores? Bueno, con una demanda turística tan alta, la necesidad de alojamiento asequible y flexibilidad se ha disparado. Las familias y grupos grandes prefieren alojarse en propiedades de alquiler a corto plazo en lugar de hoteles convencionales, buscando una experiencia más cómoda y personalizada. Las casas y apartamentos con múltiples habitaciones, cocinas y espacios amplios son particularmente populares, ya que brindan más flexibilidad y ahorro que varios cuartos de hotel. Este boom turístico abre una ventana de oportunidad para quienes buscan capitalizar en alquileres vacacionales. Sin embargo, es vital entender que esta es una espada de doble filo. Si bien la demanda es alta, también lo es la competencia, y entrar en este mercado sin una estrategia bien definida podría resultar bien costoso. Una de las principales razones por la que los inversores se sienten atraídos por el mercado de alquiler a corto plazo en Orlando es la potencial rentabilidad que ofrecen este tipo de propiedades en comparación con el alquiler tradicional a largo plazo. Ahora bien, ¿qué diferencia los ingresos entre un alquiler a corto plazo y uno tradicional? El alquiler a corto plazo, las tarifas diarias para alquileres a corto plazo son considerablemente más altas que las tarifas mensuales de los alquileres tradicionales. Un ejemplo hipotético. Imagínate una propiedad que puede generar $1,500 al mes en un contrato a largo plazo y puede ganar $200 por noche como alquiler a corto plazo. Si se alquila solo por 15 noches al mes, el ingreso mensual sería de $3,000, duplicando el potencial de ingreso. A pesar de este atractivo, es crucial considerar la estacionalidad. Orlando tiene temporadas altas y bajas marcadas. Durante los meses de verano, las tarifas pueden dispararse, mientras que durante la temporada baja, como el otoño, el flujo de turistas disminuye y los ingresos pueden caer considerablemente. Ahora bien, hablemos de las ventajas del alquiler a corto plazo. Ingresos más altos por noche en comparación con el alquiler tradicional. Flexibilidad para ajustar las tarifas dependiendo de la temporada. Oportunidades de vender la propiedad como llave en mano a otros inversores una vez que se ha probado su rentabilidad. Obviamente tendremos unas desventajas, como por ejemplo, ingresos variables debido a la estacionalidad, mayor desgaste de la propiedad por la rotación constante de inquilinos y gastos elevados de mantenimiento y gestión de la propiedad, que vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Ahora bien, hablemos de las regulaciones y normativas locales. La rentabilidad es atractiva, pero hay un factor que a menudo se pasa por alto y puede convertirse en un obstáculo importante: las regulaciones locales. ¿Qué debes saber sobre las leyes de alquiler a corto plazo en Orlando? En los últimos años, las ciudades en todo el mundo, incluidas muchas en Florida, han comenzado a imponer regulaciones más estrictas sobre las propiedades de alquiler a corto plazo debido a preocupaciones sobre el impacto en los vecindarios y el aumento del precio de las propiedades locales. Por ejemplo, las reglas comunes en Orlando y sus alrededores, la zonificación. No todas las áreas permiten alquileres a corto plazo.
Algunas zonas residenciales tienen restricciones estrictas y es necesario asegurarte de que la propiedad esté ubicada en una zona que permite este tipo de actividad. También tienes que tener en consideración los impuestos y las licencias. Las propiedades de alquiler a corto plazo están sujetas a impuestos locales de ocupación, además de licencias que son necesarias para operar legalmente. Los propietarios deben pagar impuestos por el alquiler, a menudo similares a los impuestos de hotel. Otro punto, las leyes del Homeowner Association, el HOA. Si la propiedad se encuentra en una comunidad administrada por un HOA, es crucial revisar las reglas de la asociación. Algunas asociaciones no permiten alquileres a corto plazo o imponen restricciones adicionales, y esto obviamente impacta a los inversores. Incumplir con estas normativas podría resultar en multas significativas y en la incapacidad de alquilar la propiedad. Por ello, es vital hacer la debida diligencia antes de comprar. Otro punto importante, las plataformas populares para gestionar tu propiedad. La clave del éxito en el alquiler a corto plazo radica en una buena gestión. Afortunadamente, plataformas como Airbnb, VRBO y Booking.com han hecho que alquilar propiedades sea más fácil que nunca, pero cada una tiene sus pros y contras. Por ejemplo, Airbnb. Airbnb es la plataforma líder en alquileres a corto plazo a nivel mundial, utilizada tanto por propietarios de pequeñas habitaciones o departamentos como por aquellos que manejan múltiples propiedades. Es conocida por su comunidad global y la flexibilidad que ofrece tanto a anfitriones como a huéspedes. Airbnb cobra unas comisiones y ofrece dos opciones. Por ejemplo, la comisión dividida. Airbnb cobra un 3% al anfitrión y una tarifa de servicio al huésped que puede variar entre el 14 y el 20% del total de la reserva. Esta es la opción más común. Y la otra opción es la comisión para el anfitrión. En esta modalidad, Airbnb cobra una comisión única de entre el 14 y el 16% solo al anfitrión y no cobra nada al huésped. Esta opción es ideal para quienes desean simplificar los costos, especialmente si los clientes están acostumbrados a pagar tarifas sin cargos adicionales. ¿Y cuáles son las ventajas de Airbnb? 1. Una base de usuarios amplia. Es la plataforma más conocida y utilizada, lo que asegura mayor flexibilidad. 2. Tiene flexibilidad. Los anfitriones pueden establecer sus propias reglas de precios y políticas de cancelación. 3. El seguro. Airbnb ofrece un seguro de protección de hasta $1 millón en caso de daños a la propiedad o incidentes con huéspedes, lo que brinda tranquilidad adicional. Y obviamente también tiene unas desventajas. Por ejemplo, tiene unas altas tarifas para el huésped. Las tarifas de huésped pueden hacer que el total de la reserva sea más alto, lo que podría desalentar algunas reservas. Y la alta competencia. Debido a la gran cantidad de anfitriones en la plataforma, destacar entre la competencia puede requerir mucho esfuerzo en optimización del listado y experiencia del huésped. Ahora vamos a la segunda plataforma, VRBO, que significa Vacation Rentals by Owner. VRBO es parte del grupo Expedia y se especializa en alquileres vacacionales, atrayendo a familias y grupos que buscan estadías prolongadas o propiedades más grandes, como casas completas o villas. A diferencia de Airbnb, se enfoca más en alquileres de toda la propiedad, en lugar de habitaciones compartidas o privadas. En cuanto a las comisiones, es similar a Airbnb. VRBO cobra un 8 al 10% del total del costo de la reserva del propietario. Además, al huésped se le cobra un 6 al 15% como tarifa de servicio. Pero también tienen una tarifa de suscripción anual. Para propietarios frecuentes o múltiples propiedades, VRBO ofrece la opción de pagar una tarifa anual fija de $499. Esto permite evitar comisiones por reserva, ideal para quienes reciben reservas de alto volumen o de largo plazo. ¿Cuáles son las ventajas? Es ideal para propiedades más grandes. Atrae principalmente a familias y grupos, lo que puede generar reservas más largas y con precios más altos por estadía. El posicionamiento en el mercado vacacional. VRBO se enfoca en destinos turísticos y propiedades completas, lo que puede ser más rentable si tienes una casa de vacaciones en Orlando. Y por otro lado, las desventajas. Tiene la competencia con Airbnb. Aunque es una plataforma popular, no tiene la misma base de usuarios que Airbnb, lo que puede resultar en menor visibilidad. La tarifa de suscripción alta. Esta tarifa de $499 es rentable solo para propiedades con un alto volumen de reservas. Para propietarios que no alcanzan ese nivel, las comisiones por reserva pueden ser más costosas. Ahora vamos a la tercera plataforma, Booking.com. Originalmente centrada en hoteles, Booking.com ahora es una plataforma global para todo tipo de alojamiento, incluidas propiedades de alquiler a corto plazo. Es conocida por su presencia en mercados internacionales,
especialmente entre viajeros europeos de negocio y turistas internacionales. En cuanto a las comisiones, Booking.com cobra una comisión más alta en comparación con las otras plataformas, generalmente entre el 15 al 18% por cada reserva, que se deduce directamente de los pagos al anfitrión. No cobra tarifas adicionales a los huéspedes, lo que puede hacer que las tarifas parezcan más atractivas en comparación con otras plataformas. Ahora hablemos de sus ventajas. Tiene una audiencia global. Booking.com es extremadamente popular entre los turistas internacionales, especialmente europeos y viajeros de negocios, lo que puede aumentar la ocupación si tu propiedad se encuentra en destinos turísticos claves como Orlando. Tiene también una mayor transparencia de tarifas. Como Booking.com no cobra tarifas adicionales a los huéspedes, el precio que ven es el que pagan, lo que puede ser atractivo para los clientes. Tiene un marketing global. La plataforma invierte muchísimo en marketing y visibilidad, lo que ayuda a mantener un flujo constante de reservas. Y ahora hablemos de las desventajas. Por ejemplo, tiene las comisiones más altas. Las tarifas del 15 al 18% puede reducir significativamente tus márgenes de ganancia en comparación con otras plataformas. El sistema de atención al cliente. Hay algunos anfitriones que han informado que la atención al cliente no es tan personalizada o rápida como en otras plataformas. Ahora hagamos una comparativa final. Airbnb, excelente para propietarios nuevos o aquellos que buscan flexibilidad. La estructura de comisiones es competitiva y ofrece protección adicional, pero tiene una alta competencia y tarifas elevadas para los huéspedes. Vrbo, ideal para alquileres más grandes o casas completas en destinos turísticos. La opción de suscripción anual es rentable para aquellos que manejan múltiples propiedades. Y Booking.com, mejor para propietarios que buscan visibilidad internacional y están dispuestos a pagar comisiones más altas por una base de clientes más diversa y global. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos claves a considerar al elegir una plataforma. La audiencia. Airbnb tiende a atraer a viajeros jóvenes y aventureros, mientras que Vrbo y Booking.com atraen a familias o viajeros de negocios que buscan propiedades más grandes y premium. Facilidad de uso. Algunas plataformas tienen mejores herramientas de gestión y sincronización con calendarios, lo que es crucial si planeas listar tu propiedad en múltiples sitios. Ahora bien, un consejo para los inversores. Es recomendable listar tu propiedad en varias plataformas para maximizar la exposición y los ingresos, aunque esto significa que deberás gestionar varias tarifas y calendarios al mismo tiempo. Como ves, gestionar propiedades de alquiler a corto plazo puede ser extremadamente lucrativo si utilizas las plataformas adecuadas y gestionas bien tu propiedad. Pero recuerda, esto es solo el principio. Si quieres conocer más estrategias clave para aumentar tus ingresos y evitar errores costosos, suscríbete ahora a este canal. Así no te perderás los mejores consejos sobre cómo hacer crecer tu inversión inmobiliaria en Orlando. Para inversores internacionales o aquellos que simplemente no tienen el tiempo para gestionar sus propiedades en Orlando, contratar una empresa de administración de propiedades es una opción fundamental para maximizar el éxito de tu inversión. ¿Qué hacen las empresas de administración en propiedades? Estas empresas se encargan de gestionar todos los aspectos operativos de una propiedad de alquiler a corto plazo, lo que incluye marketing y reservas, listar la propiedad en plataformas como Airbnb, Vrbo o Booking.com, optimizando las descripciones, fotos y precios para maximizar la visibilidad y el ingreso. 2. La comunicación con los huéspedes. Gestionar preguntas, solicitudes, la experiencia del huésped antes, durante y después de la estancia. 3. La limpieza y mantenimiento. Coordinar la limpieza después de cada estadía y garantizar que la propiedad esté en perfectas condiciones. También se encargan de gestionar reparaciones o problemas de mantenimiento. Imagínate que te tengan que llamar en la mitad de la mañana para resolver un problema. Esta gente se ocupa de eso. También en la gestión de precios. Ajustar los precios dinámicamente según la temporada, demanda y competencia para asegurar la mayor rentabilidad posible. También se ocupan de los pagos e impuestos. Recibir los pagos de los huéspedes, gestionar los depósitos de seguridad y asegurarse de los impuestos locales, de ocupación y otros tributos que paguen a tiempo. Otro aspecto importante que se ocupan, la seguridad. Algunas empresas ofrecen monitoreo de las propiedades para evitar problemas con ocupaciones no autorizadas o daños. Las empresas de administración de propiedades suelen cobrar entre un 15 y un 25% de los ingresos brutos de la propiedad, dependiendo de los servicios ofrecidos y la ubicación. Aunque puede parecer un costo alto, es una solución ideal para inversores internacionales que no pueden estar presentes físicamente para gestionar los detalles del día a día. ¿Y cuáles son los beneficios para los inversores internacionales? 1.
Tranquilidad. El propietario no tiene que preocuparse por problemas operativos, mantenimiento o comunicación con los huéspedes. 2. Maximización de ingresos. Las empresas administradoras utilizan herramientas profesionales para ajustar precios dinámicos, lo que suele generar más ingresos que si el propietario gestiona la propiedad por su cuenta. 3. El cumplimiento de normativas locales. Las empresas especializadas conocen las regulaciones y leyes locales sobre alquileres a corto plazo, lo que garantiza que la propiedad opera dentro de la legalidad. Ahora hablemos de otro punto importante: los costos ocultos. Aunque los ingresos pueden ser altos, los gastos asociados con el alquiler a corto plazo también lo son. Aquí es donde muchos inversores se equivocan al subestimar los costos de mantenimiento y operación. ¿Cuáles son estos principales gastos? 1. El mantenimiento y reparaciones. Las propiedades de alquiler a corto plazo sufren de desgaste debido a la alta rotación de huéspedes. Las reparaciones constantes, desde electrodomésticos hasta muebles, todo esto puede sumar. Segundo, la limpieza. Cada vez que un huésped se va, es necesario limpiar la propiedad a fondo. Dependiendo del tamaño de la propiedad, los costos de limpieza pueden ser altos y deben hacerse después de cada estancia. Igual esto se le cobra al huésped, pero incrementa el costo de tu propiedad. 3. Marketing y gestión. Si no planeas gestionar la propiedad tú mismo, deberás contratar una empresa de gestión de propiedades, lo cual generalmente cuesta entre 15 y 25% de los ingresos totales. 4. El mobiliario. Las propiedades las debes tener completamente amobladas y equipadas con lencería, platos, cubiertería, etc. 5. El seguro. El seguro tradicional de propietarios no cubre el alquiler a corto plazo. Necesitarás un seguro especial que puede ser significativamente más caro. 6. Suministros y servicios. Debes proporcionar servicios como internet, cable, utensilios de cocina y hasta toallas y sábanas. Todo esto implica un gasto constante que debe mantenerse actualizado y de buena calidad para mantener buenas calificaciones en las plataformas de alquiler. Perspectivas a largo plazo. A pesar del auge actual, es fundamental mirar hacia el futuro y preguntarse: ¿es sostenible esta inversión a largo plazo? La proyección es que Orlando continuará siendo un imán para turistas en el futuro cercano, pero esto no garantiza que los alquileres a corto plazo mantengan el mismo rendimiento. Cambios en la economía, pandemia y regulaciones gubernamentales pueden alterar dramáticamente el flujo turístico. Orlando está en constante expansión. A medida que se construyen más hoteles y alojamientos tradicionales, la competencia para los alquileres a corto plazo podría aumentar, afectando la rentabilidad. Las tendencias pueden cambiar y es posible que en el futuro los turistas prefieran otro tipo de alojamiento o experiencia de viaje, lo que reduciría la demanda de alquileres a corto plazo. Cuando escojas la propiedad en la que vas a invertir, trata de darle mucha importancia a la ubicación y a la experiencia que ofrece la propiedad. Finalmente, como toda inversión, el alquiler a corto plazo tiene riesgos inherentes. Tiene, por ejemplo, la competencia creciente. El mercado de alquiler a corto plazo es altamente competitivo, ya lo hemos mencionado varias veces. La oferta ha crecido considerablemente, lo que puede llevar a una guerra de precios que afecte los márgenes de ganancia. La regulación, como mencionamos también anteriormente, el aumento de regulaciones puede restringir la capacidad de alquiler de propiedades a corto plazo. Si las leyes cambian, tu propiedad podría perder la capacidad de generar ingresos en este mercado, pero también tienes la opción de alquilarlas a largo plazo. Una crisis económica o sanitaria, como la pandemia que vivimos recientemente, es un claro ejemplo de cómo una crisis puede paralizar el turismo y, por lo tanto, la demanda de alquileres a corto plazo. Ahora que conoces los beneficios y desafíos de invertir en propiedades de alquiler a corto plazo en Orlando, es crucial tomar decisiones informadas. Si estás listo para dar el siguiente paso y comprar tu propiedad, tu próxima inversión, estoy aquí para ayudarte. Con mi experiencia en el mercado inmobiliario de Florida, puedo asesorarte en cada paso del proceso para que hagas la inversión correcta. Haz clic en el enlace de la descripción para agendar una llamada exploratoria de solo 10 minutos y comencemos a construir tu portafolio de inversión hoy mismo. Invertir en propiedades de alquiler a corto plazo en Orlando ofrece un gran potencial de rentabilidad, especialmente debido a la alta demanda turística en temporadas clave. Sin embargo, esta oportunidad también viene acompañada de ciertos riesgos. Factores como la competencia feroz, la estacionalidad del mercado y las regulaciones locales juegan un papel crucial en el éxito de la inversión. Por tanto, cualquier inversor interesado en este mercado debe abordar la inversión con una planificación meticulosa y una clara comprensión de los posibles desafíos. Es fundamental evaluar tus propios objetivos y expectativas como inversor. Si estás preparado para manejar la volatilidad y maximizar ingresos en momentos clave, el alquiler a corto plazo puede ser una excelente opción.
Sin embargo, si prefieres estabilidad, menos desgaste y menos incertidumbre, explorar opciones como el alquiler a largo plazo o propiedades en mercados más regulados puede ser más adecuado para ti. Estos alquileres a largo plazo también son esenciales para cubrir las necesidades de las personas que viven y trabajan en Orlando. En última instancia, mantenerse actualizado con las regulaciones locales y estar preparado para adaptarse a los cambios del mercado turístico es clave para asegurar una inversión exitosa en el mercado vibrante y en constante evolución. Si este video te ha ayudado a ver más claramente las ventajas y los desafíos de invertir en propiedades de alquiler a corto plazo en Orlando, te invito a compartirlo con alguien que consideres que le pueda ser útil esta información. Asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido sobre inversiones inmobiliarias. Si quieres asesoría personalizada sobre cómo empezar a invertir en este mercado, contáctame haciendo clic en el enlace de la descripción. Hablemos sobre cómo hacer que tu próxima inversión sea un éxito. Hasta la próxima.